Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Ya saben, aquí siempre estamos buscando los secretos más jugosos, las noticias más candentes y por supuesto, los detalles que nadie más te cuenta del mundo del entretenimiento. Y hoy, prepárense porque tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso y, digamos, revuelto mundo de Can Yaman y Greta Ferro. Sí, esos dos nombres que en su momento hicieron vibrar a medio mundo. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino de algo que los rodea y que, créanme, es puro misterio. Vamos a descubrir qué pasó con las escenas borradas de su serie, Sandokan, por qué volvieron a rodar ciertas partes, y qué secretos se esconden detrás de todo esto. ¿Listos para desentrañar este enigma? Pues abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te gusta lo que ves, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así te aseguras de estar siempre al día con las últimas novedades. Bueno, arranquemos. Para quienes no lo sepan, Can Yaman es ese bombón turco que nos conquistó con su carisma y su talento en series como Erkencikus y Bay Jail. Con su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su habilidad para dar vida a personajes complejos, Can se ha convertido en uno de los actores más populares y queridos del panorama internacional. Su éxito no se limita a Turquía, ha logrado una base de fans sólida y apasionada en países de todo el mundo, quienes siguen de cerca cada uno de sus proyectos y celebran sus logros con entusiasmo. Y Greta Ferro, por su parte, es una actriz italiana que, además de ser talentosísima, tiene un estilo impecable. Con su elegancia innata, su sofisticación y su capacidad para transmitir emociones sutiles pero profundas, Greta se ha ganado un lugar destacado en la industria del cine y la televisión italianas. Su presencia en la pantalla es magnética y su habilidad para encarnar personajes diversos y complejos la ha convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. Juntos, Can Yaman y Greta Ferro formaron una pareja explosiva en Sandokan, una adaptación de la famosa novela de aventuras de Emilio Salgari. La elección de estos dos actores para protagonizar la serie generó una gran expectativa, no solo por la popularidad de ambos, sino también por la adaptación en sí misma. La historia de Sandokan, el tigre de Malasia, es un clásico de la literatura de aventuras, conocido por su romanticismo, su exotismo y sus emocionantes escenas de acción. Llevar esta historia a la pantalla implicaba un gran desafío, y los fans de la novela y de los actores esperaban con ansias ver cómo se materializaría. La expectativa por esta serie era enorme. Imagínense. Can Yaman como el icónico Sandokan, un personaje que ya de por sí es sinónimo de aventura, romanticismo y acción. Y junto a él, una actriz de la talla de Greta Ferro, interpretando a la hermosa Mariana, la perla del Awan. El combo perfecto. Los fans estaban contando los días, imaginando escenas épicas, romances apasionados y, claro, muchos momentos inolvidables. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías sobre la serie, y la emoción crecía a medida que se acercaba la fecha de estreno. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como se planean. Y aquí es donde entran en juego las escenas borradas. ¿Qué significa eso? Pues que hubo momentos filmados que, por alguna razón, no llegaron a la versión final de la serie. Y ahí es donde la intriga comienza a crecer. Es importante señalar que las escenas borradas son una práctica común en la industria del cine y la televisión. No siempre son indicativo de problemas o conflictos, a menudo, son el resultado de decisiones creativas que se toman durante el proceso de edición. Sin embargo, en el caso de Sandokan, la situación parece ser un poco más compleja. ¿Por qué se borran escenas? Hay muchísimas razones. A veces, que no encajan con la narrativa general de la historia. Una escena que en un primer momento parece prometedora puede, durante la edición, resultar redundante, innecesaria o incluso perjudicial para el ritmo de la trama. En estos casos, la decisión de eliminarla es puramente técnica y busca mejorar la calidad del producto final. Otras veces, porque las escenas resultan demasiado largas, o no aportan lo suficiente al desarrollo de los personajes. En el proceso de edición, los directores y editores deben tomar decisiones difíciles sobre qué escenas mantener y cuáles eliminar. El objetivo es lograr un equilibrio entre la duración de la serie y la profundidad de la historia. Si una escena, por muy bien filmada que esté,
no contribuye significativamente al desarrollo de la trama o a la comprensión de los personajes, es probable que sea eliminada. Y en algunos casos, y esto es lo más jugoso porque hay problemas entre los actores o con la producción. Uy. Este es sin duda el motivo más intrigante y el que más especulaciones genera. Los conflictos en el set de rodaje, ya sean entre los actores y el director, o entre la producción y los actores, pueden llevar a la eliminación de escenas. Estos conflictos pueden ser resultado de diferencias creativas, problemas de ego o tensiones personales. En cualquier caso, si la situación se vuelve insostenible, la producción puede optar por eliminar escenas para evitar mayores problemas. En el caso de Sandokan, la situación fue un poco más compleja. Se rumorea, y digo rumorea porque no hay confirmación oficial, que hubo ciertas diferencias creativas entre Can Yaman y la productora, Lux Vide. Se dice que Can tenía una visión particular de su personaje, una interpretación que quizás no encajaba del todo con lo que la productora esperaba. Es común que los actores tengan una visión propia de sus personajes y que busquen plasmarla en la pantalla. Sin embargo, estas visiones no siempre coinciden con las de los directores, los guionistas o los productores. En el caso de Sandokan, parece que las diferencias creativas entre Can y la productora fueron significativas y que esto influyó en la edición final de la serie. Y además se especula que algunas escenas entre él y Greta Ferro fueron modificadas o incluso eliminadas. La relación entre los personajes de Sandokan y Mariana es fundamental en la historia. Es un romance apasionado, lleno de aventura y peligro. Sin embargo, se rumorea que algunas de las escenas románticas entre Can y Greta fueron consideradas demasiado explícitas o que no encajaban con la imagen que se quería proyectar de la serie. Esto podría deberse a la intención de la producción de ampliar el público objetivo, buscando una mayor difusión, o simplemente a diferencias de criterio sobre la forma en que se debía abordar la relación entre los personajes. Ahora bien, ¿qué tipo de escenas fueron esas? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Algunas fuentes hablan de escenas de acción más elaboradas, que fueron recortadas para agilizar el ritmo de la serie. La serie Sandokan está llena de escenas de acción, combates con espadas, persecuciones, explosiones. La filmación de estas escenas requiere una gran inversión de tiempo y recursos, y su edición puede ser un proceso complejo. Es posible que algunas escenas de acción, por muy espectaculares que fueran eliminadas para evitar que la serie se volviera demasiado larga o para centrarse en otros aspectos de la historia. Otros rumores sugieren que había escenas románticas entre Sandokan y Mariana que fueron consideradas demasiado apasionadas o que no encajaban con la imagen que se quería proyectar de la serie. La relación entre Sandokan y Mariana es uno de los elementos centrales de la historia. Es un amor prohibido, lleno de pasión y aventura. Sin embargo, es posible que algunas escenas románticas, por muy bien filmadas que estuvieran, fueran eliminadas para evitar que la serie se volviera demasiado sensual o para centrarse en otros aspectos de la historia. ¿Y por qué volvieron a rodar ciertas partes? Esa es la pregunta del millón. Aquí las teorías se multiplican. Una de ellas es que, después de una primera edición, se dieron cuenta de que algunas escenas eran fundamentales para el desarrollo de la trama o para la evolución de los personajes. Después de la primera edición, es común que los directores y los productores revisen la serie y se den cuenta de que faltan escenas importantes o que el ritmo de la historia no es el adecuado. En estos casos, es posible que se decida volver a rodar algunas escenas para corregir errores o para mejorar la calidad del producto final. Tal vez al eliminar ciertas escenas, se perdía la coherencia narrativa, o no se entendía la relación entre Sandokan y Mariana. Otra posibilidad es que, después de las primeras proyecciones de la serie, se dieron cuenta de que había algo que no funcionaba del todo. Tal vez el público no estaba conectando con la historia o con los personajes. Las primeras proyecciones de la serie son una parte importante del proceso de producción. Permiten a los directores y productores obtener una retroalimentación temprana sobre la reacción del público a la serie. Si el público no conecta con la historia o con los personajes, es posible que se decida volver a rodar algunas escenas para corregir errores o para darle un nuevo enfoque a la serie. Y por eso decidieron volver a rodar algunas escenas, para corregir errores o para darle un nuevo enfoque a la serie. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que hubiera presiones externas. Tal vez los directivos de la productora no estaban contentos con el resultado final, o tal vez querían complacer a cierto tipo de público.
En el mundo del espectáculo, estas cosas pasan más de lo que nos imaginamos. La presión de los directivos, los patrocinadores o el público puede influir en la edición final de la serie. En algunos casos, es posible que se decida volver a rodar algunas escenas para complacer a estos grupos o para adaptarse a sus expectativas. Pero, ¿qué hay de Can Yaman y Greta Ferro? ¿Cómo vivieron ellos todo esto? Pues, como es de esperar, no han hablado públicamente sobre el tema. Mantienen un perfil bajo y se han centrado en sus proyectos individuales. Es común que los actores eviten hablar públicamente sobre los problemas en el set de rodaje. Prefieren centrarse en sus proyectos individuales y en su carrera profesional. Sin embargo, por lo que sabemos, la relación entre ellos parece ser buena. Se han elogiado mutuamente en redes sociales y han demostrado respeto y admiración mutua. En definitiva, el misterio de las escenas borradas y los rodajes adicionales de Sandokan sigue sin resolverse por completo. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Sin embargo, la serie finalmente se estrenó, y pudimos disfrutar de la interpretación de Can Yaman y Greta Ferro, aunque fuera con algunos ajustes en el camino. Y eso ya es algo. La serie, a pesar de los rumores y especulaciones, logró cautivar a una gran audiencia, gracias a la calidad de la producción, a la belleza de sus paisajes, a la fidelidad a la historia original y, por supuesto, al talento de sus protagonistas. Lo cierto es que, independientemente de las decisiones que se tomaron durante la producción, Sandokan fue un éxito rotundo. La serie fue vista en todo el mundo, y Can Yaman y Greta Ferro se convirtieron en ídolos de masas. Sus interpretaciones fueron elogiadas por la crítica y por el público, y su química en la pantalla fue innegable. A pesar de los rumores y las especulaciones, la serie dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores, quienes recordarán para siempre la épica aventura de Sandokan y Mariana. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un mundo complejo y lleno de desafíos. Detrás de cada serie, de cada película, se esconden historias, secretos y, a veces, hasta pequeños dramas. Las decisiones que se toman durante la producción, ya sean creativas, técnicas o financieras, pueden afectar el resultado final de la obra. Por eso es importante que los espectadores valoren el trabajo de los actores, los directores, los guionistas y todo el equipo que hace posible la magia del cine y la televisión. Es fundamental entender que lo que vemos en la pantalla es solo la versión final de un proceso creativo mucho más largo y complejo. Hay muchos factores que influyen en la creación de una serie o película: las decisiones de los directores y productores, las limitaciones presupuestarias, las presiones de los estudios, las expectativas del público. Todo esto se combina para dar forma a la obra final. Y a menudo ese proceso implica decisiones difíciles, cambios de último minuto y, por supuesto, la eliminación de escenas. Así que, ¿qué les pareció este viaje al mundo de Sandokan y sus misterios? ¿Les gustaría que investigáramos a fondo alguna otra serie o película? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué temas les interesan. Como siempre, la interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, todo eso me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Compartir el vídeo es una forma de apoyar mi trabajo y de ayudarme a llegar a más personas. Y suscribirse al canal es una forma de estar al tanto de las últimas novedades y de no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son la razón por la que hago este canal, y su entusiasmo me llena de energía y motivación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.